Tribunal Electoral del Estado de México. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan por Facebook Live y por YouTube. En el marco de la campaña Únete y como todos los días naranjas, el Tribunal Electoral del Estado de México se complace con su asistencia virtual a la teleconferencia Estrategias para reducir el estrés laboral, que en esta ocasión y con el propósito de seguir realizando acciones de prevención para la salud de las personas servidoras públicas que laboran en este órgano jurisdiccional, el día de hoy nos enfocaremos en identificar y reconocer cuáles son los signos de estrés laboral propiciados por diversos factores y así seguir trabajando en nuestro bienestar desde un enfoque del autocuidado para que impacte de manera positiva en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Uno de los problemas más habituales en la actualidad relacionados con el trabajo es el estrés laboral. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, afirma que es la epidemia del siglo XXI, siendo un grave problema a nivel social y económico, ya que impacta directamente a la salud de la persona trabajadora y disminuye la productividad de las empresas y las instituciones. Por ello, a nombre del presidente Raúl Flores Bernal y de las y los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, así como de todas las personas que trabajamos en esta institución, me da mucho gusto contar con la presencia de la maestra en psicología Edna Galindo Vargas, quien funge como investigadora y capacitadora de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, quien nos hablará de un tema interesante y de gran debate, las estrategias para reducir el estrés laboral. Me permitiré dar lectura de la semblanza curricular de nuestra ponente. Edna Galindo Vargas es maestra en psicología y licenciada en psicología. Es investigadora y capacitadora de la actual Secretaría de las Mujeres. Tiene experiencia docente en psicología social. Tiene una certificación estándar en competencia 0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos y desde el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Ha tomado diversos cursos y diplomados en temas de género y violencia de género. Entre otros, tiene un perfil de psicología social, investigadora y capacitadora en género, con especial interés en cultura de paz, empoderamiento de las mujeres y prevención de la violencia. Muchísimas gracias, maestra, de verdad agradecer a nombre de mi presidente, como ya lo comentamos, a nombre de las y los magistrados, agradecer tu asistencia, agradecerle también a la secretaria, a la doctora Sánchez Holguín, el poder facilitarnos y esta colaboración interinstitucional que se está realizando y, por supuesto, pues aplaudir todos estos trabajos que se están haciendo en favor de las mujeres en el Estado de México. Adelante, por favor, la voz es tuya. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder hablar de estos temas, sobre todo en una coyuntura tan especial o tan particular como pues la pandemia que ya tiene un año, pero pues a pesar de eso todavía los seres humanos estamos tratando de adaptarnos a una nueva forma de vida y el trabajo es una de ellas, ¿no? O la forma en la que trabajamos es una de ellas. Y pues si pensamos en el tiempo que estamos en vida e incluso en el tiempo que lleva la humanidad en este planeta, un año es realmente muy poco para poder adaptarnos a una nueva forma de trabajo. Y esto no es una cuestión ajena a los temas de género, entonces pues para mí es un gusto poder hablar de esto, tomando en cuenta el momento histórico que estamos viviendo hoy. Bueno, pues vamos a hablar de estrés laboral. Se llama estrategias para afrontar el estrés laboral, pero creo que más que hablarles de una estrategia es esta, tal y tal, lo que hemos preparado desde la Subdirección de Profesionalización es una serie de reflexiones que pudieran llevar a que cada persona defina sus propias estrategias. Los seres humanos nos caracterizamos por ser diversos, entonces no hay una clave para lo que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? El autocuidado sí es una de las cuestiones que vamos a reflexionar desde un enfoque social, pero también individual.
Y pues espero que a partir de eso, pues ya cada quien pueda ir diseñando su propio camino para afrontar el estrés. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues reconocer factores y consecuencias asociadas al estrés laboral, por ahí lo mencionaban como signos del estrés laboral, que pudieran ser también importantes, ¿no? Como darnos cuenta de que estamos viviendo estrés laboral. Y el propósito es reflexionar sobre las alternativas, más que definir alternativas, es reflexionar, ¿no? ¿Cómo puedo adoptar ciertas estrategias, ciertas vías para que si yo detecto estos signos en mí, o si yo detecto estos signos en otras personas, pueda hacer algo al respecto? Afrontarlo y reducirlo, sobre todo desde la conciencia y desde la responsabilidad. La responsabilidad es un concepto que voy a abordar al final, que me parece muy importante. Ahorita no quiero adelantar mucho sobre el tema, pero pues la intención es también cambiar un poco esta noción que tenemos de responsabilidad, ¿no? Entonces, desde ahí va a ir, o más o menos ese es el propósito que trabajamos para hablar de este tema. Voy a empezar por definir qué es estrés laboral, ¿no? El estrés es considerado, hace rato, bueno, mencionaba Gaby, que es considerada una epidemia. Y es muy curioso porque los seres humanos estamos en vida, estamos aquí, tenemos muchas cosas para disfrutar y sin embargo ahora es una epidemia lo contrario, ¿no? El estrés. El estrés es un malestar. Es un malestar que puede traducirse en cuestiones físicas, en actitudes, en comportamientos, en que se afectan mis relaciones humanas, tiene que ver con cuestiones sociales e incluso tiene que ver con cómo me siento conmigo y conmigo misma. Que diga conmigo misma y conmigo mismo. Cuando estamos en un momento de estrés o de muy, muy fuerte, una de las cosas que se han relacionado, o sea, se han asociado con eso es la depresión o la tristeza. Y eso quiere decir que aquella persona que esté viviendo la situación de estrés, de alguna manera también está en una relación complicada consigo misma o consigo mismo, que esa es la depresión o la tristeza. El asunto es que este malestar conlleva a que haya más posibilidades de enfermar o a que haya más posibilidades de deteriorar otras partes de la vida. Hasta aquí el estrés, o sea, si definimos eso como estrés, queda todavía muy amplio. El asunto es que para definirlo como estrés laboral, tiene que estar en vínculo con las relaciones sociales dentro del trabajo o con aspectos individuales en relación con el trabajo. Y además, y esto es muy importante, sus orígenes son estructurales, es decir, dependen hasta cierto punto de las relaciones dentro del trabajo, o sea, de la propia estructura, de la propia institución, y también de cómo concebimos el trabajo en el lugar en donde vivimos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Aquí en México, pues podemos ser un poco más impuntuales que en otros países y eso no nos genera estrés. Y a la vez somos un poco más puntuales que en otros países. Yo he tenido experiencias con personas de otros países en donde pueden llegar media hora o una hora tarde al trabajo y eso no les representa un factor estresante. Pero aquí, si iniciamos, por poner un ejemplo, una capacitación media hora tarde, ya es un factor de estrés. Ajá. Entonces, a eso me refiero con que depende de cuestiones estructurales. Tiene que ver con el lugar en el que estamos. Y además es visto como un proceso, no es una cuestión estática y dinámica. No es que yo hoy estoy muy bien en el trabajo y mañana me levanto y ¡pum! Ya estoy estresada. ¿No? No. Sino que son una serie de situaciones que se van dando, que van ocurriendo y que no solamente ocurren dentro del trabajo, sino fuera del trabajo, que ocasionan que cuando yo me relacione con el trabajo, me estrese.
Y además depende de lo que cada quien interprete como un factor estresante. El tema de la puntualidad puede ser uno, o sea que hay personas a las que sí y a las que no, pero también puede haber personas a las que les estrese el orden, puede haber personas a las que les estrese los, como los límites de tiempo, o puede haber personas para las que eso resulte motivante, ¿no? Eso me lleva a otras, como a definir también que hay distintos tipos de estrés. No sé si ustedes han escuchado que algunas personas dicen, no, es que yo necesito que me presionen para poder sacar el trabajo adelante. Eso se llama eustrés o ha sido clasificado como eustrés, que es una forma de estrés que de alguna manera nos permite llevar un ritmo y mantener la motivación. Tiene que ver con cuestiones positivas, motiva también a que haya respuestas más eficaces, a que las personas piensen con agilidad, ¿no? O sea, motiva también que las personas estén alerta. Y puede ser positivo. El problema es cuando esta presión o esta posible presión ya conlleva sufrimiento. Eso ya se llama diestrés. Es decir, ya no solamente es que me encargan una actividad y yo me siento motivada porque tengo que sacarla en una semana, o en un mes, o dependiendo del tipo de actividad, sino que además de esa actividad, puede ser que ya hay muchas otras actividades, puede ser que mis horarios ya no dan tiempo, puede ser que no tengo la información suficiente para llevarlo a cabo. Hay una serie de factores que conllevan a que ya no sea esa parte positiva de la presión, de la motivación, etcétera, etcétera, sino que genera tensión. Y el resultado de eso es que en lugar de que haya más productividad, como en el caso del eustrés, ocurre todo lo contrario. La productividad disminuye o la persona ya no responde de manera tan eficiente o incluso puede llegar a bloquearse, ¿no? Hay muchos síntomas de esto. Yo me acuerdo que en algún momento se empezaron a utilizar conceptos que están asociados con esto y que pareciera que no tuvieran relación, como procrastinar, ¿no? Sabes que tienes que hacer algo, pero te distraes haciendo algo que no es productivo o que no tiene relación con aquello que se espera de ti. O también mente dispersa. Incluso cuando te vas a sentar a trabajar y dices, bueno, sí, me voy a sentar, pero como que está muy desordenado, me pongo a limpiar primero, ¿no? Bueno, sí, pero como que me hace falta un cafecito, voy, preparo el café, me quedo viendo el celular, me tardo otro rato, regreso y, ok, bueno, pero abro Facebook antes. O sea, toda esta serie de actividades que no nos permiten enfocarnos también son un síntoma de que hay diestrés. Esto es de manera general. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con el carácter dinámico del estrés, que es que el estrés está muy relacionado con los roles que se esperan de cada persona. Tenemos la idea de que vivimos el estrés laboral en el trabajo, pero también sabemos, y no lo relacionamos con este problema, que si hay mucha presión en el trabajo, algunas veces llegamos y ¡pum!, lo sacamos en casa, ¿no? O al revés, se espera que cuando yo llegue a casa cumpla con ciertas funciones que no me permiten que yo esté completamente atenta o atento en el trabajo. Por ejemplo, cuando se enferma un hijo o una hija, o papá o mamá, o alguien de la familia, cuando hay una persona enferma en el entorno familiar, también influye en nuestra respuesta en el trabajo y eso también es considerado parte del estrés laboral. Por eso el estrés no es estático, sino que es dinámico, porque toca diversas partes y aspectos de la vida.
Aquí dice, confluyen roles o pautas de conducta e interpretaciones personales, esta parte es muy importante, sobre lo que se espera de mí en distintos ámbitos. Uh-huh. Esto más adelante lo vamos a retomar para cuestiones de género, porque hombres y mujeres asumimos que se espera de nosotras o de nosotros ciertos roles. Y a partir de esos roles que pensamos o que asumimos como que pues, tenemos que cumplir con ellos, vivimos el estrés, ¿sí? Ahora, esta frase que está aquí dice, el estrés podría ser implosión, es decir, explotar hacia adentro, ante la excesiva carga de roles. Esto es cuando hay más de un rol que se espera de la persona, ¿no? O cuando no hay claridad en los roles que se espera de una persona. ¿Dónde está el origen o qué es lo que inicia? Pues yo como psicóloga podría decirles todo empieza aquí, ¿no? Sin embargo, todo lo que hay aquí, de alguna manera, es un reflejo de lo que hay también afuera. Entonces, si yo crecí, por ejemplo, en un entorno en donde se asume que, o bueno, se piensa que si yo soy una persona responsable, entonces voy a ser una persona cumplida con todas las tareas, mi estrés va a estar relacionado con eso. Si a mí me enseñaron que la responsabilidad es ser puntual, pues entonces mi estrés muy probablemente va a estar relacionado con eso. Y a eso le agregamos que tenemos como un conjunto de creencias sociales y culturales que promueven todo eso, y un entorno laboral que a veces no es muy favorable, pues entonces ahí hay una bomba de tiempo. Uh-huh. Si estamos en un entorno laboral en donde el ritmo es muy acelerado y no hay además espacios o alternativas para sobrellevar ese ritmo acelerado, entonces ahí hay un origen o ahí hay una semilla para el estrés. Ajá. Si yo estoy en un entorno laboral en donde no se da espacio para que mis actividades sean flexibles, para que haya diversidad en las cosas que realizo y además llevo mucho tiempo realizándolas, pues entonces también hay una semilla para el estrés. En fin, ¿no? O sea, las que están aquí en la imagen, estas 6 son como las semillas. Y a eso agreguémosle escenarios que también influyen. Por ejemplo, si yo considero que me encargan, o sea, si a mí me encargan una actividad y yo me doy cuenta de que no tengo los conocimientos, no tengo la experiencia, no tengo las habilidades para llevar a cabo esa actividad, va a ser muy estresante. Si a mí hay otra parte que tiene que ver con la comunicación. Si a mí me dicen, por favor, revisa este material y ve qué se puede hacer. Y resulta que el material no indica qué es lo que hay que hacer y la comunicación no es tan fluida y entonces yo no entiendo y no tengo claro qué se tiene que hacer. Y además hay un factor de tiempo. Es súper estresante, ¿no? Y la última es porque la situación en sí, por sí sola, es realmente, o sea, está realmente fuera de control. Uh-huh. Creo que las organizaciones y las instituciones cada vez van adquiriendo más herramientas para evitar que que haya situaciones de verdad incontrolables, ¿no? Sin embargo, sí puede llegar a ver o a ocurrir que a lo mejor en momentos donde hay cambios institucionales y hay cambios de jefaturas o hay cambio de personal o hay cambio de actividades los momentos de cambio también generan estrés y muchas veces ocasionan estas situaciones aparentemente incontrolables, que en realidad es un momento de ajuste o de crisis. Bien, hasta aquí va como toda la parte, digamos, de lo que ocurre alrededor para que se dé una situación de estrés. Hay factores que además de los escenarios y demás influyen. Por ejemplo, la antigüedad en el trabajo. Si yo llevo mucho tiempo en el trabajo,
las situaciones que sean estresantes para mí no van a ser las mismas que para una persona que además pudiera ser más joven y lleva poco tiempo, ¿no? A lo mejor para esa persona la incertidumbre le afecta más y a mí me afecta más la monotonía, ¿no? O a mí me afecta más que hay cambios constantes. El tipo de trabajo es también un factor relacionado con esto. Por ejemplo, ¿qué tipo de funciones realizo? Las personas que trabajan en la noche no es lo mismo que las personas que trabajan durante el día. Las funciones que realizo no es lo mismo un cargo de dirección o un cargo de jefatura que un cargo operativo, porque las responsabilidades no son las mismas. Si hay personal a mi cargo, pues entonces las responsabilidades también tienen que ver con el factor humano y eso pudiera ser un factor estresante. Las tareas que realizo, si tienen que ver con toma de decisiones que afectan a muchas personas, pues no es lo mismo que estar en un espacio en donde es una tarea que a lo mejor no es monótona, pero sí es hasta cierto punto pues como de una, o sea, de menor importancia respecto a la toma de decisiones, no respecto a lo que se necesita de la empresa, ¿no? O de la institución o de la organización. También los horarios, los tiempos, ya lo hemos mencionado, y algo muy importante, y aquí entran cuestiones individuales. En algún punto los seres humanos tenemos la posibilidad de tomar la decisión de realizar ciertas actividades que pudieran ser estresantes cuando a cambio hay un factor monetario importante, ¿no? Y ahí es en donde viene una pregunta esencial. Si ese beneficio monetario es superior a los efectos que pudiera tener en mi salud. Porque evidentemente el estrés laboral tiene impacto sobre la salud, sí o sí. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, pues hay otros elementos como el espacio físico, la iluminación, el lugar, etcétera, etcétera. Vamos retomando, o sea, no quiero dejar esto como, porque aunque parece obvio, no quiero dejarlo suelto, porque al final es importante darnos cuenta de que este tipo de condiciones o de situaciones del entorno, muchas veces las damos por sentado, pero ¿qué pasa cuando un día me dicen tienes que irte a trabajar a tu casa y resulta que en mi casa no tengo un espacio adecuado, bien iluminado, con una silla adecuada, no tengo equipo de cómputo, no tengo... Entonces esas cosas ya no son tan menores, porque ahora ya son un factor estresante. ¿Qué me falta? Bueno, los recursos de resistencia, bueno, este esquema que está aquí habla sobre experiencias de vida que pudieran ser estresantes, también habla de recursos de resistencia y de moderadores. Los recursos de resistencia son más bien elementos que voy a retomar al final porque son importantes para comprender que cuando llegamos a un nivel de estrés laboral ya excesivo, tiene que ver con falta de cuidado personal, porque hay muchos elementos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que así como nos afectan, también nos permiten vivir mejor. El problema es que no los vemos. Y yo más bien ahí me preguntaría, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no volteamos a ver que tenemos a lo mejor apoyo social? Aquí habla de participación sindical, porque bueno, esto lo retomé de un estudio en donde hablan de un grupo de mujeres que la participación sindical de alguna manera les ha permitido conocer más sus derechos laborales, acceder más a cierto tipo de servicios que les favorece para resistir al estrés laboral, ¿no? Y por último, los moderadores, que son la escolaridad y la edad. No lo vivimos de la misma manera, no lo interpretamos de la misma manera, pero tampoco es que sea un factor determinante. Y aquí voy a retomar el tema de la familia y el trabajo, que es el tema de figura fondo, ¿no? O sea, de cómo la familia
puede ser un factor de estrés para el trabajo y también el trabajo puede ser un factor de estrés para la familia. El asunto es que esto actualmente, sobre todo quienes trabajamos desde casa, se ha como identificado que existe más esta sensación de sentirse desbordada o desbordado. El agobio porque estoy aquí, a lo mejor estoy escuchando esta capacitación, estoy en la conferencia y a la vez estoy escuchando o poniendo atención a ver si hijos e hijas están atendiendo a la escuela. Hay otras cosas que están ocurriendo acá que en lugar de que yo esté enfocada en lo que tengo que estar, estoy como dividida, ¿no? O dividido en algunos casos también. Y esto tiende a ocurrir mucho cuando no reconocemos que no todo depende de mí, sino que los seres humanos hemos perdido esta capacidad de reconocer la necesidad de vincularnos y de utilizar estos vínculos para mejorar nuestra vida. A esto se le llama corresponsabilidad. Y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Ahora, eso es el panorama de qué pasa con el estrés, de cómo ocurre el estrés, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay dos puntos en los que yo voy a hablar sobre las consecuencias, que lo mencionaron hace rato como signos, y uno tiene que ver con la temporalidad. Es decir, tendremos que aprender a poner atención cuando estamos en una fase de alarma, pero a veces ponemos atención al estrés cuando ya estamos en una fase de agotamiento. Hay 3 fases, o han indicado que hay principalmente 3 fases, de alarma, de resistencia y de agotamiento. Una buena parte de las personas que trabajamos estamos entre la fase de resistencia y la de alarma. Pocas llegan a la fase de agotamiento. Y cuando llegamos a la fase de agotamiento es porque ya llegamos por una cuestión médica al hospital. En la fase de alarma, que pudiera ser como esta parte en donde me siento motivada todavía y siento mucha presión, o hay presión en ciertos momentos que yo ya sé, ¿no? A lo mejor yo sé que en diciembre, que es fin de año, hay más trabajo y entonces pues yo sé que ahí hay que resistir un poco, aguantar un poco, pero es un estrés hasta cierto punto conocido. Incluso yo ya sé que las respuestas fisiológicas de mi cuerpo están asociadas a ese momento de estrés. Puede ser que, híjole, amanezco con contractura, ya sé que me tengo que ir a dar un masaje, ¿no? Tiendo a acelerarme un poco, entonces dejo de tomar un poco de café, ¿no? O estoy más alerta. Cuando son signos pequeños, y si yo no tengo el hábito de aprender a observarme, entonces esos signos pequeños van a empezar a afectar otros espacios de mi vida, no solamente mi cuerpo. Por ejemplo, esta cuestión de la agudización de los sentidos, ¿cómo podemos observarla? Porque me pongo a la defensiva, ¿no? Y más en un comentario, ¿y por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? Y eso nos ha pasado a muchas personas. Y nos ocurre a lo mejor cuando estoy en casa, ¿no? Que me ofrecen un café o que me ofrecen algo y yo ¡pum!, reacciono. Mis sentidos están alerta, porque mi cuerpo, de alguna manera, cuando estamos en estrés, el cuerpo lo que interpreta es, hay una situación de peligro. Entonces, el cuerpo reacciona ante eso. Y por eso también, o sea, esa agudización de los sentidos muchas veces se traduce en cierto tipo de agresividad o de estar a la defensiva. Este proceso fisiológico también es importante que yo lo reconozca en mí y vea cómo es. A lo mejor puede ser, porque si yo no lo reconozco, entonces en la fase de resistencia, pues ya voy a tener complicaciones más graves.
Hay personas que ya en la fase de resistencia empiezan a desarrollar más síntomas físicos que ya no solamente son de estar alerta, de estar con preocupación, de tener tensión muscular, de sino ya, ya son problemas a lo mejor digestivos o respiratorios mucho más complicados, como gastritis, como colitis, como tener alergias recurrentes, etcétera. Son signos, ¿no? En la fase de resistencia, si bien yo estoy pues ya estoy acostumbrada a que todo el tiempo estoy presionada, a que todo el tiempo vivo con estrés, mi cuerpo ya empieza a protestar, ¿no? Ya empieza a protestar. Acá dice elevación de glucosa, pero la elevación de glucosa es un signo de muchos otros que pudiera haber. Si yo siento que no puedo con la presión, migraña. Si yo me siento desprotegida, gastritis. Si yo siento que me cuesta trabajo ser flexible o mostrar mi creatividad, pues entonces colitis. Ajá. Pero el asunto es que yo reconozca qué está pasando conmigo y cómo lo estoy viviendo yo. Y ya la fase del agotamiento es cuando ya llegamos a la atención médica en una situación sumamente grave. Ya es cuando mi estado de alerta o mi estado mental ya no es como antes, ya me cuesta trabajo pensar, muy probablemente ya estoy viviendo insomnio, ya empiezo a tener conflictos mucho más graves, tanto en el espacio de trabajo como en casa, y es como esta sensación de todo el tiempo estar en cansancio, ¿no? De ya estoy agotada, ya por más que duermo siento que no descanso o me despierto continuamente. Ya pudiéramos desarrollar incluso síntomas físicos como caída de cabello o que tengo un problema ya en el ojo o continua irritación en los ojos también, etcétera, ¿no? ¿Podemos prevenirlo? Sí. ¿Tendríamos que hacerlo? Es nuestra responsabilidad, ¿no? Esta parte de las consecuencias es lo que acabo de describir, ¿no? Esto se da paulatinamente, es dinámico, no es de un día para otro. Yo necesito aprender a observar de qué manera empiezo a vivirlo y cuáles son los factores a mi alrededor que me detonan esto. Si yo no identifico eso, difícilmente voy a encontrar una salida. Uh-huh. Ya como en consecuencias muy específicas o particulares, pues hay autores que hablan de, bueno, en el entorno social, familiar, individual, de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del estrés laboral, entonces me voy a centrar más en consecuencias dentro del espacio de trabajo o que tienen que ver con las organizaciones y las individuales. En el espacio de trabajo, una de las consecuencias es que yo no me voy a sentir satisfecha o satisfecho y las personas que están a mi alrededor tampoco van a sentir satisfacción con mi respuesta ante el trabajo. Se me pide algo y ya va a ser como que ahora no le echaste tantas ganas, ¿no? O te tardaste, ¿no? Ya la insatisfacción va a ser evidente. Uh-huh. Y por supuesto que eso va a traer insatisfacción conmigo, ¿no? O sea, ya no me siento a gusto en el trabajo, el clima ya está muy feo, las relaciones sociales, me siento en soledad, ahí no hay quien me apoye, en fin, ¿no? Otro factor, o bueno, otra consecuencia es que ya no va a haber certeza ni seguridad. Sobre todo si hablamos de funciones que son como operativas y que tiene que ver con a lo mejor manejar o llevar un equipo, llevar alguna cuestión que sea importante preservar la seguridad. Eso se va a ver cuestionado si la persona está muy estresada.
esto es muy aplicable para la industria, en donde hay grandes producciones y maquinaria de producción, en donde pues está como, es importante atender la seguridad. La seguridad de la persona se ve cuestionada cuando está bajo altos niveles de estrés. El compromiso, bueno, una persona que está realmente estresada pocas veces se va a comprometer con lo que está haciendo, porque hay malestar. Uh-huh. Y la motivación. Ocurre algo, el estrés, yo les decía, tiene que ver con respuestas fisiológicas. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro cerebro está ocupado en atender respuestas fisiológicas de gran demanda, uh-huh, difícilmente puede atender otras cuestiones que no son fisiológicas. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y este ejemplo yo lo pongo más para cuando hablo del tema de emociones, porque las emociones tienen que ver con esto. Y es un ejemplo que a mí me parece muy claro, ¿no? Pensemos que nuestro cuerpo es ancestral. Entonces voy a poner un ejemplo de la época ancestral. Imaginemos que estamos en la época de las cavernas, salimos de una cueva, viene una bestia y entonces ¡pum!, nuestro cuerpo reacciona. Uh-huh. Y empieza a aumentar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea y los músculos se tensan. Y esto de alguna manera nos permite ya sea afrontar a la bestia o huir. Uh-huh. Para que esto ocurra, nuestro cerebro realiza muchos procesos y manda muchas instrucciones. Entonces, si nuestro cerebro está ocupado en esto, que es lo mismo que ocurre con el estrés, ¿cómo se va a ocupar de cuestiones como la motivación? ¿Cómo se va a ocupar de cuestiones como el compromiso? Uh-huh. No cabe, no. Uh-huh. No puede realizar con claridad esas dos funciones. Y esto me lleva a la parte individual. Nuestro estado mental está deteriorado, empezamos a perder memoria, nos distraemos mucho, hay dispersión, nos cuesta trabajo ser flexibles porque una de las estrategias que utilizamos durante el estrés es el control, ¿no? O sea, cuando creemos o consideramos que las cosas están bajo control, entonces eso disminuye nuestro estrés y nos cuesta mucho trabajo ser flexibles. Perdemos confianza, no solamente en nosotras y en nosotros mismos, sino también en las personas que están a nuestro alrededor. Y ustedes pueden darse cuenta de que una persona está estresada hasta porque dice, ¿quién me quitó mi lápiz? ¿No? O ¿quién se llevó mi pluma? En lugar de decir, ¿dónde dejé mi pluma? Uh-huh. Son signos muy, muy chiquitos, pero muy significativos. Pérdida de energía y, bueno, la salud, no les quiero contar, ¿no? Cada quien todo esto tiene efectos sobre nuestra salud de manera diferente y eso tiene que ver con nuestra propia historia de vida y con las interpretaciones que le damos a las cosas. Y yo hace rato, mencioné unos ejemplos, ¿no? Me siento insegura, me siento desprotegida, gastritis. Me siento con miedo, insomnio. Me siento que no puedo, migraña. Me siento que, ¿sí? O sea, hay que aprender a observarnos. Por eso yo les decía, no hay una estrategia o una alternativa única, sino que cada quien tendría que aprender a observarse para saber qué es lo que tiene que atender. Ahora, ¿lo vivimos igual, hombres y mujeres? Pues no. Bajo esta idea del figura fondo y de cómo la familia puede afectar el entorno, o bueno, el estrés que vivimos en el trabajo, y el estrés que vivimos en el trabajo también afecta a la familia. Hay algunos conceptos como doble presencia que estamos viviendo actualmente con la pandemia, y lo estamos viviendo a flor de piel. Esto es algo que ya se había observado principalmente en mujeres, antes de la pandemia. Y es que, las mujeres salen a trabajar y cuando están en el trabajo, si es que tienen hijos o hijas, están llamando para ver si ya hicieron la tarea, si ya comieron, al mismo tiempo ver si ya se pagaron las cuentas, si hay que hacer esto, si hay que hacer lo otro, si hay una persona que trabaja que está como trabajadora doméstica en casa o como trabajadora del hogar en casa,
ver, ¿no? Que hace esto, que hace lo otro, que resuelve. Eso se llama doble presencia. Estoy en el trabajo y también estoy en casa resolviendo otras cosas. Y ahora, con la pandemia, pues esa doble presencia se vive más, porque estamos en casa y estamos trabajando. Esta imagen que está aquí, o estas dos imágenes que están aquí, no sé si ustedes pueden identificar las diferencias, más allá de que una es mujer y el otro es hombre, los dos, ¿no?, están con múltiples manos atendiendo todos los pendientes. Pero si observamos más a detalle, hay un bebé en las manos de los hombres, hay ganchos para colgar ropa, hay para cocinar. Esto habla de que las mujeres a veces jugamos múltiples roles. No quiere decir que los hombres no. Pero por cuestión de roles y estereotipos que se nos ha ido marcando cultural y socialmente, las mujeres tendemos a cumplir con más roles, o sea, no solamente de ser madres, sino también de ser esposas, de ser cuidadoras, de atender cuestiones de casa. Y en el caso de los hombres, no. Ahora ya los hombres empiezan a involucrarse más porque han habido una serie de campañas para promover el cambio cultural. Pero yo aquí lo dejo como notita, ¿no? ¿Qué tanto nos falta? ¿Qué tanto nos falta para que estas dos imágenes representen algo muy similar? Para eso es importante la corresponsabilidad. Para atender el estrés laboral, hay que asumirnos o hay que asumir esta idea de que yo soy responsable de accionar. Ahorita voy a hablar más de la responsabilidad. Para reducir el impacto de experiencias estresantes. Ya quedó claro, ya explicamos cómo en una organización pueden haber distintos factores estresantes, las propias relaciones humanas dentro de la organización, la cuestión del tiempo, la cuestión de las actividades, el tipo de trabajo, Bien, ahora, ¿qué hago con eso? ¿No? O sea, ya está ahí, ¿qué hago con eso? Y una de las cosas que son necesarias es voltear a vernos. Si yo estoy en una situación de trabajo estresante y me veo como sola o solo, va a ser doblemente estresante. Si yo volteo y me doy cuenta de que hay una compañera o compañero en quien me puedo apoyar, entonces pido ayuda. Si yo veo que hay una persona que está en una situación de estrés que pudiera llegar a ser grave, entonces yo puedo ofrecer ayuda. Y se nos ha olvidado que podemos hacer eso. Los seres humanos nos hemos desvinculado muchísimo. Hemos ponderado valores como la competencia en el sentido de competitividad, no de ser competentes. Y se nos ha olvidado que crecemos más en conjunto que si lo hacemos de forma individual. La otra es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es este concepto que se utiliza en temas de género para mostrar que la sociedad en conjunto, las instituciones, la familia y las personas tendríamos que aprender a hacernos responsables o corresponsables de esta tensión o relación que hay entre la familia y el trabajo. En algún momento le llamaban conciliación entre la vida laboral y familiar, ¿no? Ahora se llama corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo veo un ejemplo, ¿no? O sea, pensemos que es una pareja de hombre-mujer con un hijo o hija, y entonces, desde la visión de la corresponsabilidad, tanto el hombre como la mujer son responsables de la crianza de esta personita. Y eso implica no solamente darle de comer, cambiarle los pañales, llevarla a dormir, sino también ver por su salud, procurar que crezca adecuadamente, etc.
Ujú. Implica dedicarle tiempo. Si a ese factor, si a esa pareja le agregamos el tema familiar, suponiendo que hay un momento en donde la mujer tiene un compromiso laboral importante, eh, pues entonces podemos voltear a ver al entorno familiar de estas dos personas y ahí hay alguien más que pueda apoyar, ¿no? Si no es así, entonces ya volteamos a ver a la sociedad. Por eso se han creado tantas políticas para las guarderías, etcétera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto permite que haya corresponsabilidad no solamente entre integrantes de la familia o su entorno cercano, sino también entre, o sea, como sociedad podemos crear mecanismos para vivir mejor. Incluso dentro de las instituciones, cuando hay políticas relacionadas con la equidad de género, el estrés laboral es menos. ¿A qué me refiero? A que, pues sí, a lo mejor hay permisos para cuidados, ahora les dicen cuidados maternos, ¿no? O sea, que puedas ir a cuidar a tu hijo o hija si está en enfermedad. Pero es para las mujeres, no para los hombres. Y a lo mejor también se necesita que los hombres entren en ese aspecto. Y pues ya la tercera, que es esencial, y es atiende a recomendaciones de autocuidado. ¿A qué me refiero con atiende a las recomendaciones? Ya nos han bombardeado por todos lados de cómo tenemos que cuidarnos para evitar ciertos niveles de estrés. Lo han hecho a través del sector salud, a través del sector educación, en medios de comunicación, ¿no? Incluso hay campañas que ya hasta pudiera ser que no sabemos de memoria, ¿no? Chécate, mídete, ta, 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 ta. Eso tiene que ver con autocuidado. Ahí está la información. ¿Por qué no nos acercamos a ella? ¿Qué es lo que nos está faltando para acercarnos? Ahorita me va a llevar otra vez al tema de la responsabilidad. En pandemia, creo yo que una de las cosas que tendríamos que fortalecer es el tema de los límites. Aquí le puse, dibuja los límites de la nueva forma de trabajo. Un límite es una línea que divide una cosa de la otra. Si yo crecí en un entorno en donde me enseñaron que poner límites era algo grosero, entonces me va a costar mucho trabajo. O si no hubo límites, entonces me va a costar mucho trabajo. Pero creo que cada vez más en esta sociedad hemos aprendido a poner límites de distintas formas. Yo me acuerdo que cuando yo era muy joven, si me invitaban a un lugar, en lugar de decir que no, yo decía, yo te confirmo, o al rato te llamo, o déjame ver, ¿no? Ahora ya empieza a cambiar, ahora ya puedo decir, no, quisiera descansar, ¿no? Eso es un límite. Entonces, si yo como ser humano no me permito ejercer ese derecho de decir, bueno, hasta aquí voy a trabajar porque a partir de ahora tengo que ir por mi hijo o mi hija a la guardería, ¿no? O tengo que atender tal situación. Y cuando estoy en esa situación, si no le pongo límites a mi cabecita de que el trabajo ya se quedó allá, entonces, ¿qué está pasando? Eso es un derecho que tenemos y es una capacidad que tenemos los seres humanos. ¿Por qué no la estamos ejerciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora sí vamos a hablar de responsabilidad. Fíjense, nos han enseñado a ver la responsabilidad como una cuestión o como una actividad compulsiva, ¿no? Como ser responsable es llegar a tiempo, cumplir con todo y hacerlo bien. En cualquier ámbito de la vida. O sea, llegar a tiempo al trabajo o llegar a tiempo a ver a una persona en una reunión familiar, ¿no? Hacer las cosas bien, cuidar bien de mi mamá si está enferma o entregar un trabajo de calidad. Como una actividad compulsiva, no es una actividad consciente ni racional. La responsabilidad es esta habilidad que tenemos los seres humanos para responder ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de esta capacidad
que tenemos de ver la vida hasta cierto punto como una, ¿cómo decirlo? Incluso como con interés por descubrir cómo lo voy a hacer o cómo podría hacerlo. Uh-huh. Estoy con la presión de que tengo que cumplir y se me olvida preguntarme cómo podría hacerlo mejor, ¿no? O cómo podría hacer mi tiempo más eficiente. A ver, voy a probar esta forma o voy a probar esta otra. ¿Sí? Eso es habilidad para responder. Subrayé estas dos frases que me parecen muy atinadas, que dice, si te asumes como responsable, puedes ser capaz de actuar. Pensamos que estamos estresadas o estresados porque vinieron y nos dijeron, porque vinieron y nos pidieron, porque vienen y nos hablan y ¿sí? Y nos exigen y nos en lugar de pensar que yo soy una persona que podría hacer, que podría pedir, que podría Dejo la responsabilidad a otra persona, no a mí. No me hago responsable ni siquiera de mi propio autocuidado. No me hago responsable también de que a lo mejor si mi compañera está muy estresada, puedo participar. También soy responsable de eso. Si yo, y bueno, acá en el segundo párrafo dice, si ves alguna situación desesperada en este momento en la sociedad, voy a poner un ejemplo fuera del trabajo. Imaginemos que vemos que una persona de la tercera edad se cae acá afuera. Si yo me veo como una persona responsable, voy a actuar ante eso. Pero si creo que no soy responsable, no va a haber dentro de mí ni siquiera la posibilidad de hacer algo. La posibilidad de salir de una situación de estrés o de afrontar una situación de estrés está en cada quien. Si yo me regreso al concepto de corresponsabilidad, yo soy parte de esta sociedad, yo soy parte de una institución, yo soy parte de una familia. Yo puedo hacer algo como parte de una institución, de una sociedad, de una familia, e incluso conmigo misma y conmigo mismo. Y bueno, cierro con esta frase, tu salud debe ser tu responsabilidad, no la del médico o médica a la que vayas, ¿no? Es parte de lo que te toca a ti. Las alternativas y las estrategias van a surgir desde cómo actúa mi cuerpo, cómo quiero relacionarme con otras personas, cómo quiero responder ante mi trabajo, y hasta dónde voy a poner el límite al malestar. Que el malestar pues es esta definición que mencionamos al principio de estrés. Pues estas son la serie de reflexiones que preparamos para ustedes. Como pueden ver, el tema es muy amplio y tiene muchas aristas y en ellas se tocan muchas cosas. Aquí quisiera como más bien abrir espacio para que podamos reflexionar en conjunto y que esto no se quede nada más como, bueno, esto es el estrés laboral, ¿no? Acá más bien se trata de reflexionar, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué factores influyen? ¿Y qué parte de mí puede cambiar esta situación? Que empiece por mí, que esa es la frase con la que a mí me gustaría cerrar. Muchísimas felicidades, maestra Galindo. Muchísimas gracias por tus aportaciones, por todas las reflexiones que nos dejas. Y sí me gustaría que nos ayudaras abordando un poquito más en qué consecuencias trae el estrés laboral en las mujeres. ¿Por qué sufrimos más y más ahorita en pandemia las mujeres en los diversos roles, como tú ya nos compartiste, en los diversos roles en los que vivimos? Siempre hemos vivido así, pero ahorita todavía se agrandó muchísimo más. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos también no sentirnos tan responsables de no apoyar a hacer algo o no hacer algo que a veces ya no nos corresponde? Antes estábamos muy acostumbrados a delegar ciertas cosas, ahora no es posible por la pandemia, ahora tenemos nosotras que hacer todo realmente y si no sale como queremos o como estábamos acostumbrados a hacerlo, nos sentimos culpables. ¿Cómo combatimos eso? Ay, híjole, son muchas preguntas.
yo creo que la pandemia en realidad respecto a este tema de los roles de mujeres y de hombres, no es nuevo, ¿no? O sea, no es nuevo que las mujeres vivimos esta parte de la doble presencia. No es nuevo que incluso antes se mencionaba como doble jornada, porque íbamos al trabajo y saliendo del trabajo teníamos otro trabajo que era en casa. Y ahora es doble presencia porque esas dos funciones están en el mismo lugar. En el caso de los hombres, creo que el estrés, voy a hablar un poco de los hombres para después hacer referencia al tema de las mujeres. En el caso de los hombres, el estrés laboral tiene mucho que ver con la presión social de ser proveedor. Por eso esas imágenes en donde estaban el hombre y la mujer, sí, ¿no? O sea, las mujeres realizamos doble función, pero creo que los hombres viven de una forma mucho más intensa esto de sacrificar su salud a costa de un mayor beneficio monetario, justo por esta idea del rol de que tienen que ser proveedores. Eso es como lo viven los hombres. Y es algo que también tendría que atenderse. Para los hombres es incluso mucho más difícil el autocuidado porque en los hombres también está la exigencia de que tienen que ser fuertes. Entonces, como tienen que ser fuertes también físicamente, esto implica que no se pueden enfermar. Y el autocuidado lo dejan de lado. ¿Qué pasa con las mujeres? Y ahora en pandemia. Bueno, voy a retomar el tema de los hombres. En el caso de los hombres, este tema del autocuidado y la pandemia ahora es importante porque se ha observado que muchos hombres no buscan atención médica a tiempo e incluso llegan a ser hospitalizados porque no buscaron atención médica a tiempo bajo esta idea de que estaban bien, de que no estaban tan mal, ¿no? Es muy fuerte. Si lo vemos así, es muy fuerte. En el caso de las mujeres, creo que la doble presencia que estamos viviendo ha generado un nivel de estrés al que se le suma además el aislamiento social. Por eso es muy importante el apoyo social, ¿no? O sea, lo otro no es nuevo, ¿no? El tema de los roles no es nuevo. Lo que es nuevo es que estamos más separadas. O sea, ustedes están en su casa o en su espacio de trabajo. Estoy en mi casa, estoy en mi espacio de trabajo. Estoy viviendo también este tema o de la doble jornada o de la doble presencia, pero mi contacto con otras personas es menor. Entonces, eso ocasiona que haya más estrés. Por eso, aunque sea a través de la tecnología, aunque sea a lo mejor una llamada telefónica, videollamada, lo que sea, el apoyo social es esencial, importantísimo, y tiene que estar dentro de esos límites que yo empezaré a dibujar ahora que estoy en la pandemia, y darme un tiempo, no solo para el autocuidado, sino también, o como parte de mi autocuidado, vincularme con otras personas, hacer una llamada. Y esta parte de cómo no sentirnos tan responsables ni tan culpables, tampoco es un tema nuevo. O sea, y es un tema que lamentablemente está alimentado cultural y socialmente. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si las mujeres decidimos salir un día a una fiesta y tenemos hijos o hijas, tengan la certeza de que alguien les va a preguntar, ¿y con quién dejaste a tu hijo o con quién dejaste a tu hija? Eso es algo que a los hombres no les preguntan, porque dan por sentado que con alguien está, ¿no? Pero a las mujeres sí nos preguntan eso. Esos pequeños detalles, son detalles a lo mejor, generan un sentimiento de culpa de no estoy haciendo lo que tendría que hacer o no estoy realizando la función que tendría que realizar. Y me gusta mucho cómo lo preguntas porque es así de cómo no sentirnos tan culpables. Y aquí entra
una parte en donde las mujeres tenemos que hacernos responsables. No solamente consiste en soltar, sino soltar pensando que esto es de beneficio para mi sociedad. El día que yo dejo a mi hijo o a mi hija con mi esposo, con mi pareja, no sé, ¿no? Y suelto y dejo de sentirme culpable, entonces también estoy permitiendo que la otra persona aprenda a ser responsable. No es una tarea fácil, o sea, tenemos mucho tiempo de ir alimentando estos roles y no es tan fácil hacer el cambio, pero conforme lo vamos haciendo, conforme lo vamos practicando, nos damos cuenta de que hay muchos beneficios, ¿no? Para mi salud, para mi relación con otras personas, incluso para fortalecer la otra parte, ¿no? En el ejemplo que les acabo de poner, que hay muchos y hay muchas formas, ¿no? O sea, no quiero que se quede como en este tema binarista de la pareja, ¿no? Pero si yo le doy espacio a la pareja para que aprenda, entonces esto se va a mover más rápido. Maestra, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por nuevamente, repito, las reflexiones que nos dejas para poder enfrentar y combatir el estrés laboral. Quiero remarcar las alternativas que nos compartes, el poder tener el apoyo mutuo mediante redes de solidaridad, el compañerismo, que es súper importante, la comprensión, el acompañamiento y el respaldo. La corresponsabilidad como sociedad, como institución, como familia, como persona, y que es súper importante el atender recomendaciones de autocuidado. Y comparto que el Tribunal Electoral seguirá propiciando el desarrollo de actividades en beneficio del bienestar de todas las personas servidoras públicas que aquí laboramos. De verdad es un compromiso de las y los integrantes del Pleno el poder optimizar un clima laboral y generar las condiciones que permitan desplegar todas nuestras actividades en un ambiente de colaboración, diálogo, respeto y tolerancia. Reiteramos nuestro reconocimiento por tu tiempo e investigación compartida a nombre de nuestro presidente, el maestro Raúl Flores Bernal, y de las y los integrantes del Pleno. Te vamos a hacer llegar un reconocimiento por tu participación en este Día Naranja. Me resta únicamente agradecer, como siempre, el respaldo al presidente Raúl Flores Bernal, a las y los integrantes del Pleno, siempre comprometidas, comprometidos por promover las acciones de prevención en todos los entornos. Así también agradecemos a quienes hicieron posible este evento y a quienes nos acompañaron por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Tribunal Electoral del Estado de México.